Las sospechas sobre negociados en la licitación desde el Ministerio del Interior de equipos de inteligencia instala nuevamente, como en los gobiernos anteriores, el asunto del celo que tiene que tener el Estado en el gasto de los dineros públicos. Porque finalmente son platas de todos, pero al mismo tiempo son platas de nadie. Ese peso que se gasta de más no sale de un bolsillo específico y por lo tanto la responsabilidad se diluye y ningún contribuyente sale a reclamar ese peso específico que finalmente salió de sus impuestos. Y esa especie como de ambigüedad genera un ambiente propicio para las irregularidades o de frentón para la corrupción. Mucho incluso se habla como ciertos sistemas políticos tenderían a generar espacios más propicios o no para la corrupción. Son teorías de algunos. Por ejemplo, algunos dicen que los socialismos, donde la plata tiende a colectivizarse desde el Estado, en los socialismos se ampliaría ese espacio de irresponsabilidad que se genera al administrar dineros que son de todos y al mismo tiempo de nadie. Y que gastar más, por lo tanto, en esos regímenes da un poco lo mismo, porque no hay nadie que esté detrás de esos dineros que específicamente se están gastando de más. Y de acuerdo a esta idea, en el socialismo hay poco celo en la administración de los recursos, porque al final nadie está allí para reclamarlos como propio y por lo tanto hay más espacio para la corrupción. Sin embargo, por otro lado, hay otros que dicen que es el sistema capitalista que todo lo reduce a dinero, donde lo único que importa es la plata, que es ese sistema capitalista el mayor de los incentivos para que cualquiera, ya sea del espacio público o privado, intente rentabilizar al máximo, incluso, por así decirlo, orillando la ilegalidad, o sea, aceptando la corrupción. Yo creo que tironeados por aquí y por allá, por más socialismo o más capitalismo, el asunto es simplemente de decencia. Y partiendo de este punto hay que decir que la honestidad, como la corrupción, no es patrimonio ni de un modelo, ni de una coalición política, ni de un partido. Lo que sí puede marcar diferencias entre un gobierno y otro, por ejemplo, o entre un partido y otro, es cómo estos reaccionan cuando se detectan hechos de corrupción bajo su administración o de gente ligada a su colectividad. En ese sentido, yo creo que el actual gobierno ha sacado amplia ventaja a la concertación. 3 personas ya han salido del Ministerio del Interior, no ha habido hasta el momento defensas corporativas, al menos explícitas, y en ese sentido la administración de Sebastián Piñera ha reaccionado mejor que las administraciones anteriores, cuando se negaba, se encubría, se protegía y hasta se justificaban ciertas irregularidades. Pero el actual asunto que nos ocupa, el de las licitaciones de equipos de seguridad o inteligencia, abre un mundo insospechado o insondable. La prueba para el actual gobierno no es lo que ha hecho hasta ahora, sino lo que tendrá que hacer si es que se siguen descubriendo nuevas aristas. Por ejemplo, esto ya ha abierto un foco de atención respecto a las licitaciones para las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, que son licitaciones que siempre han estado protegidas por una suerte de secreto, por ser materias de seguridad, una suerte de secreto que a la larga lo único que genera es un área oscura, y en la oscuridad las transacciones discutibles son siempre más fáciles. Ya está claro, hay empresas que se repiten, actúan de intermediario más de un exfuncionario recién jubilado de la institución, exfuncionarios de Carabineros, de la PDI, de las Fuerzas Armadas. Se pagan además cifras mayores a la del mercado. Si además, y esto es una pregunta, porque si sospechamos que desde el Estado algunos han estado entregando información reservada o secreta para que determinada empresa oferente licite mejor, ¿qué puede impedir que esa persona entregue esa información o la venda a otro que quiera usarla, como por ejemplo, los que podrían ser investigados con los equipos que se están licenciando? Chile se ha transformado en los últimos años. Nunca nos hemos preguntado mucho cómo ni hacia dónde vamos. Creemos que por tener fama de probos, una fama en todo caso que es simplemente en comparación con otros países nomás, bueno, eso es cierto que somos probos. Yo creo que no somos tan probos. Yo creo que tenemos una corrupción a la chilena, que es una corrupción civilina y ladina, con membrete y a veces con calco oficial. Hacernos los lesos es peligrosísimo. Peligrosísimo como nos hemos ya hecho los lesos, por ejemplo, con la droga, con la pasta base, que tiene conquistados territorios de nuestras poblaciones. El actual gobierno está ante la oportunidad de dar una señal, pero yo creo que no basta con eso, porque hay hoy día contradicciones impresentables. Por ejemplo, una contradicción evidente es que los más importantes partidos políticos, de oposición y de gobierno, lleven como candidatos a estas elecciones municipales a sujetos con antecedentes por hechos de corrupción o simplemente con antecedentes delictuales.
Eso, a mi juicio, es la demostración en los hechos que a la hora de la verdad la corrupción no importa tanto.